Gente Ni Hao. Llega el verano, llevamos semanas notándolo en el ambiente, ropas más ligeras, bebidas más frías, gafas de sol y anuncios y reportajes que nos invitan a preparar el cuerpo para lucir traje de baño. La conocida Operación Bikini vuelve a nuestras vidas un año más. Y para hablar de cómo influyen los más jóvenes y de cuál sería la dieta más recomendable, tenemos a nuestro profesor particular. Ya le conocen, él es Javier Quintero, director de SeaKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Y esto que comienza ahora es nuestra escuela de padres. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Sira. ¿Qué tal estás? Pues encantada, como siempre, de contar contigo y de que nos orientes un poquito, en este caso respecto a la Operación Bikini, que yo creo que ya nacemos con ella. Ya la tenemos integrada desde que nacemos, vamos viéndola en la televisión, en las revistas. ¿Tú qué tal? Bueno, antes de nada. A mí el bikini no me queda bien. Pero bueno, yo creo que es más porque me he puesto tarde con... No. A ver, la cuestión de la Operación Bikini, efectivamente, como bien dices, Irán, es algo que nos presiona a la sociedad para unos cuerpos perfectos y muchas veces imposibles, ¿no? Porque hay cantidad de veces que saltan escándalos, ¿no?, sobre retoques con Photoshop, de fotografías que simplemente son muchas veces tan perfectas que son simplemente imposibles. Sí. ¿No? Y eso en los más pequeños genera un impacto tóxico, ¿no? Porque hay unos ojos jóvenes que ven esa fotografía de ese modelo, esa chica, ese chico que en un momento determinado tiene un cuerpo escultural y claro, dice, yo quiero parecerme a él, ¿no? Y entonces eso les puede llevar muchas veces a intentar buscar unos objetivos que están absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Y eso está en la base de muchos desajustes en la alimentación, que son tanto más frecuentes cuanto más, digamos, vulnerable es ese adolescente. Un adolescente mayor, con una mejor capacidad de introspección, pues tiene sus recursos y herramientas para hacer una valoración crítica de ese mensaje que nos bombardea constantemente por los medios de comunicación, pero cuando somos más pequeños, pues a lo mejor esas herramientas no las tenemos tan a mano y nos dejamos influenciar de una manera tóxica por ese tipo de fotografías. Pues vamos a ver si ayudamos un poquito a crear esas herramientas. Antes de ello, ¿afecta cada vez a edades más tempranas? Sí, cada vez estamos viendo niños y niñas más pequeñas con desórdenes en la alimentación. Algo que aparecía en la adolescencia, cada vez lo vemos con preadolescentes y preadolescentes más pequeños, ¿no? Y es algo que nos inquieta y nos preocupa, ¿no? No tanto el aumento de prevalencia de la anorexia, por ejemplo, que es razonablemente estable, pero sí el aumento de prevalencia, es decir, la cantidad de adolescentes que tienen trastornos de la alimentación muy diversos, ¿no? Y eso es algo que sí que empezamos a observar de manera más frecuentemente. Y muchas veces nos olvidamos de un trastorno de la alimentación que es muy prevalente y muy importante, que es la obesidad, y que muchas veces aparece casi vinculado a este tipo de presión mediática a través de un cuerpo perfecto y que al final eso actúa casi como una manera opuesta a lo que el mensaje que buscaba. Porque ¿cómo puede llevar ese mensaje, esa imagen de un cuerpo perfecto a alguien obeso a generar mayor tasa de obesidad? Estoy convencido que muchas amigas tuyas, Sina, se han puesto a hacer dieta el lunes, el martes la cumplían y el miércoles, por la razón X o Y, pues se la saltan, ¿no? Y entonces esta reflexión tan mundana de, bueno, de perdidos al río, a la porra la dieta, venga, otro cheesecake, ¿no? Pues a partir de ahí, muchas veces esa sensación de incapacidad para llegar a ese ideal hace que pierda todo esfuerzo para mantenerme en unos parámetros, digamos, saludables, ¿no? Entonces hay una tendencia a abandonarme un poco más y eso que me lleve a sobrepeso y luego quizás a la obesidad, pues desde luego es fácil. Volvemos a carecer de la paciencia de la que hablábamos, creo recordar, en los propósitos de Año Nuevo. Y sobre todo la persistencia, porque de alguna manera una de las cosas más importantes en estos momentos de operaciones bikini son las dietas milagro, ¿no? Y voy a hacer la dieta de la remolacha y durante una semana solo como remolacha y voy a perder X millones de kilos. En realidad eso es mentira, es decir, no lo pierdo, sino simplemente, bueno, pierdo líquido, pierdo tal, y en cuanto al día siguiente, aparte de la remolacha, me
beba un vaso de agua, pues ese vaso de agua me va a engordar y me va a hacer recuperar parte de lo que ficticiamente había perdido. Por eso la persistencia, ¿no? El llevar una comida saludable, equilibrada durante todo el año. No ahora en el mes de junio, sino durante todo el año. ¿Por qué? Porque al final no se trata de tener un cuerpo estupendo, sino de tener un cuerpo saludable. Vamos a ver si localizamos en primer lugar las señales de alarma un poco generales para todos estos trastornos de la alimentación, un poco el punto común, los puntos comunes que tengan. La primera es la obsesión por el cuerpo. Yo creo que cuando empezamos a encontrar que alguien está demasiado preocupado por su cuerpo, más allá de la preocupación, digamos, normal, una chica, un adolescente, un chico que en un momento determinado pues puede tener su preocupación por la estética, y eso está dentro de lo que podríamos denominar, al menos por lo frecuente, normal. Pero cuando eso se traduce en una cierta obsesión, pues entonces ya empezamos a ver que algo no está funcionando. También está el miedo a lo que llamamos el pánico a la obesidad, el miedo a engordar. Porque muchas veces estos chavales lo que tienen es mucho miedo a comer cosas que les puedan, en su fantasía, llevar a un escenario opuesto al que ellos buscan, ¿no? Y eso les lleva muchas veces a la restricción, a intentar comer menos, a eliminar determinados alimentos que ellos deciden que están prohibidos. Otro elemento importante también es la distorsión del esquema corporal, es decir, la percepción equivocada que uno tiene de sí mismo. Es decir, de repente dice, no, fíjate, es que estoy muy gordo, y no lo está. Es decir, esa es una primera premisa donde pues también hay que tener un extra de atención cuando vemos que alguien empieza a hacer una valoración inadecuada, inexacta de su propio cuerpo, ¿no? De cómo se ve cuando se mira al espejo. Al hablar de un fenómeno social, este establecimiento de estereotipos, supongo que incide lo que se les dice, lo que el entorno cercano les dice a estos niños. Es decir, quizá algo que puedan decir los padres o los abuelos puede evitar que sufran uno de estos trastornos o puede impulsarles. No sé si hay algo que evitar o algo que estaría bien decir en determinados momentos. Sin duda. Cuando yo explico a mis alumnos en la facultad los trastornos de la conducta alimentaria, hablo de una serie de factores predisponentes. Esos factores predisponentes son estos que hemos hablado: la autoexigencia, la baja autoestima. Me parece importantísimo. Cuando la autoestima no es correcta, ese adolescente es tremendamente vulnerable para lo que le pueda pasar fuera y también para ese tipo de circunstancias. Bueno, y luego encontramos otra serie de factores detonantes, ¿no?, que ponen en marcha esta situación. Y ahí encontramos a la familia esa crítica de, hombre, la abuela, la que llega en vacaciones, hombre, fulanita, estás más gordita. Qué bien, no señora. Ahora es el comentario porque probablemente a su nieta eso de más gordita le ha sentado mal, y ya veremos cómo lo encaja, y dependiendo de esos factores predisponentes lo encajará de una mejor o peor manera. Hombre, es cierto que el comentario aislado de la abuela tiene un impacto relativo, pero ese impacto reiterado por parte de los progenitores, de los padres, de la madre, del padre, pues efectivamente sí que tienden a desgastar mucho más y estar en ese escenario para poder poner en marcha problemas donde no los había. Y luego es cierto que otra fuente habitual de comentarios de estas características con su consecuencia negativa están en su grupo social, ¿no? Es decir, el chico o la chica que hace un comentario sobre el cuerpo del otro y eso lo encaja mal, y a partir de ahí pone en marcha toda una serie de ideas irregulares, distorsionadas, pero que le lleva a una dinámica de alimentación, de conducta alimentaria inadecuada. Voy a ponerte el caso contrario a ese comentario tan típico de la abuela de qué gordita estás. Si se encuentra dentro de un trastorno el niño o la niña del que estemos tratando, ¿le vendría bien decir, pues has adelgazado, qué bien te veo? No, lo que hay que hacer es no darle importancia al cuerpo. Es decir, ni una cosa ni la otra, porque en realidad si encima a la niña esa le planteamos, ¿no?, que ha adelgazado, pues efectivamente reforzamos sus obsesiones en torno al cuerpo, ¿no? Nuestra recomendación siempre gira en torno a evitar las valoraciones del cuerpo, del peso, de la comida y demás, sino simplemente perseguir una alimentación saludable y perseguir un funcionamiento equilibrado, y evitar comentarios tanto en una dirección como en la otra. Y en el caso de que ya no lleguemos a tiempo a evitar estos trastornos, ¿cuál es el modo de ayudarles a salir de ellos? Pues la verdad es que son de los trastornos, cuando no se cogen a tiempo, de los más complejos que tratamos en psiquiatría.
una vez que se ha puesto en marcha un trastorno de estas características, y estoy pensando en la anorexia nerviosa o la bulimia, pues evidentemente lo que tenemos es que buscar atención especializada. Es decir, yo creo que no hay una alternativa intermedia y buscar un buen colega, un buen psiquiatra que les pueda ayudar a tener una valoración amplia de cuál es el problema y cuáles son las pautas a llevar. Y luego el abordaje pues tendrá su abordaje psicoterapéutico, nutricional, más o menos farmacológico, dependiendo de cada cuadro, ¿no? Y eso será su médico responsable el que decida cuál es la mejor manera de ayudar en determinados casos, porque cada caso va a ser, como siempre decimos, diferente y especial. Entonces, en ese sentido, es súper importante intentar consultar pronto. Cuanto más pronto consultemos, más fáciles van a ser las soluciones. A veces encontramos cuadros de estas características que nos consultan después de muchísimos meses de evolución y los cuadros llegan ya demasiado complicados como para poder decir esto lo vamos a resolver rápido. Evidentemente se trabaja, se pone en marcha. Intentamos trabajar para evitar la cronificación o la cronicidad de estos problemas, pero insisto en ese modelo de prevención secundaria e intentar diagnosticar lo antes posible y corregirlo de la manera más precoz. Estamos hablando de un tipo de trastornos muy variado, que puede ser de distintas características, pero ¿cuál es el perfil más común de los casos que os llegan a consulta en este tipo de trastornos? Es muy relativo, porque nosotros tenemos nuestro programa de anorexia y bulimia, donde aparecen este tipo de pacientes, pero también tenemos un programa muy interesante sobre el sobrepeso y la obesidad, y que eso por cantidad de pacientes vemos más con este perfil, porque también es un perfil notablemente más prevalente. Pero digo que no hay un perfil único, no se parece en exceso el perfil de una paciente con una anorexia nerviosa que el paciente con una bulimia nerviosa. Y tampoco es parecido cuando vemos a esos pacientes con sobrepeso, obesidad, que siendo pequeñitos pues empiezan a tener dificultades para mejorar su alimentación, y eso, bueno, cuando lo proyectamos en el futuro, pues claramente tiene un impacto negativo en la calidad de vida de ese adolescente. Entonces hay que hacer también cosas con esos chavales. Siempre me ha llamado la atención, es una curiosidad simplemente, ¿por qué ese calificativo de nerviosa? Porque el origen, hay muchas anorexias que tienen orígenes orgánicos, ¿no? Entonces eso se planteaba como el origen, digamos, mental o psiquiátrico de esa anorexia. Pues para ir concluyendo, yo creo que debemos volver a la alimentación que deberíamos mantener a lo largo del año, que los más pequeños deberían mantener. ¿Qué sería una dieta adecuada, más o menos apta para todos los públicos? Mantener un desayuno estupendo. Un desayuno es la comida más importante del día y la que peor hacen nuestros pequeños. Y luego a partir de ahí 3-4 comidas más, es decir, mantener un total de 4 o 5 comidas al día, ¿no? En una investigación que hicimos presentamos hace un mes y escaso, de la tesis de un doctorando mío, lo que nos dimos cuenta es que había 2 factores súper importantes que correlacionaban con el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Uno era la autoestima. Cuanta menos autoestima, es decir, autoestimas más bajas, riesgos más altos para desarrollar problemas de alimentación. Y la otra era el número de comidas que hacían al día. Es decir, cuando hacían 4 o 5 comidas al día, el riesgo era muy bajo. Cuando hacían 1 o 2 comidas al día, el riesgo era muy alto. Sí, siendo 3 comidas digamos, un espacio intermedio, ¿no? Pero, claro, es lógico, es decir, con 4 o 5 comidas al día sabemos que hay una buena conciencia de alimentación. Probablemente el desayuno en esas 4 o 5 comidas al día va a ser un desayuno equilibrado, saludable, y esa manera de organizarse bien la alimentación con una buena autoestima, yo creo que son las 2 mejores herramientas para defendernos de un problema de alimentación. Ya sabes que el ser humano somos animales de costumbres. ¿Broche de oro? Comer bien. Comer es parte de la vida. Lo que la vida no puede centrarse solo en comer. Entonces tenemos que intentar tener una buena alimentación, equilibrada, variada, saludable, y pensar que tenemos que tener esa comida para tener un cuerpo saludable, no un cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto sencillamente no existe. Es decir, las grandes top models muchas veces las tienen que incluso retocar, como decía antes, con su Photoshop, para que el cuerpo quede como se las ve en las portadas de las revistas. Bueno, eso, si lo transformamos en el día a día, es mucho más importante estar muy a gusto y muy confortable con mi cuerpo normal que estar con la autoestima por los suelos con un cuerpo aparentemente perfecto.
Siempre nos quedará el Photoshop, en cualquier caso. Pero el Photoshop no cambia la autoestima. Muchísimas gracias, Javier Quintero, una tarde más. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.